Hola amigos, bienvenidos a este video en donde hablaremos acerca de las finanzas, pero enfocándonos ahora en las razones financieras, en donde veremos su definición, cómo calcularlas y un ejemplo de cada una de ellas. Además hablaremos brevemente de los estados financieros. Mi nombre es Luis Francisco y te invito a que me acompañes en este video. En el mundo de los negocios, finanzas significa ciencia que administra los recursos para maximizar el valor de una organización y sobre todo generar riqueza. Dentro de las finanzas tenemos lo que viene siendo los estados financieros. Los estados financieros es la representación estructurada y ordenada de la situación financiera y del desarrollo financiero en una entidad a una fecha determinada o dentro de un periodo de tiempo definido. Es decir, puede ser una información que se presenta hasta cierta fecha desde la creación de la empresa o en un determinado tiempo que compone ya sea un año, 6 meses, un trimestre, etc. Los estados financieros básicos son 4. El estado de situación financiera, mejor conocido como balance general. El estado de resultado integral, que es mejor conocido como estado de resultados. El estado de cambios en el capital contable y el último, que es el estado de flujo de efectivo. El balance general nos muestra la posición financiera de una entidad en una fecha determinada, es decir, nos muestra cuál es la posición financiera hasta determinado tiempo de la organización o de la empresa que estemos trabajando o analizando. Los elementos que componen al balance general son el activo, el pasivo y el capital contable. Primero comencemos hablando acerca del activo. El activo es todo lo que posee la entidad, todos los recursos y las obligaciones que tiene la empresa. Este se compone o más bien se divide en dos, en activo circulante y en activo no circulante. El activo circulante es todo lo que puedo convertir a efectivo en menos de un año, que en este caso pues viene siendo efectivo, caja, inventarios, etc. El activo no circulante es todo lo que me cuesta convertirlo en efectivo a más de un año o que toma un poco más de tiempo convertirlo en dinero en efectivo. En este caso, pues aquí entra lo que viene siendo por lo regular las propiedades, las plantas y el equipo, etc. El pasivo es lo que debe la entidad, es decir, todas las obligaciones que tiene la empresa. También se dividen en dos, que viene siendo pasivo circulante y pasivo no circulante. El pasivo circulante es todo lo que yo debo de pagar en menos de un año, es decir, desde donde estoy adquiriendo la deuda o la obligación, tengo un año para pagarla. Y el activo no circulante también se le conoce como pasivo a largo plazo, diferido o contingente, es decir, que tengo como que más tiempo para poder pagarlo o que son obligaciones en las que yo tengo un plazo mayor a un año para poder cumplirlas. Y por último, el tercer elemento que compone el balance general es el capital contable. Este por lo regular se puede calcular de la siguiente manera. El total de activos menos el total de pasivos es igual al capital contable. En este caso, el capital contable se refiere al valor residual de los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos, que es la fórmula que pues les acabo de decir. También se compone de dos maneras o se divide de dos maneras, que es el capital contribuido, que es todo el capital aportado, es decir, todas las aportaciones que tienen los socios o los accionistas hacia la organización. Y la otra parte es el capital ganado, que en este caso entran las utilidades del ejercicio, el resultado integral o en pocas palabras todas las utilidades retenidas o ganadas que se tienen a lo largo del ejercicio. El segundo estado financiero que analizaremos en este video para poder realizar nuestras razones financieras es el estado de resultados integral, que recordemos que nos muestra un desarrollo financiero, es decir, muestra la información a las operaciones de una entidad durante un periodo contable, donde se enfrentan ingresos contra costos, gastos, todo esto para poder determinar la utilidad o la pérdida, así como el resultado integral del periodo. Es decir, aquí vamos a ver un resumen de todo lo que vendió la empresa, todos los gastos o los costos que debe de pagar la misma empresa y al final determinar si la empresa tuvo una utilidad o una pérdida en un determinado periodo. Recordemos que el balance general es desde el inicio hasta una determinada fecha y el estado de resultado comprende un periodo, es decir, el estado de resultados no comprende desde el inicio hasta una fecha actual.
Más bien, por lo regular se realiza cada año, cada semestre o cada trimestre. Es decir, solo compone la fecha en la que se muestra en el título del estado financiero, que como les dije puede ser años, semestres o por lo regular lo presentan también en trimestres. El primer elemento que compone el estado de resultados son las ventas, o mejor conocido como los ingresos. Este es el primer dato del estado de resultados. Aquí, a lo que se refiere este elemento es a todos los ingresos totales que percibe por ventas realizadas en el periodo en el que se está realizando el ejercicio. El costo de ventas es cuánto le costó a la empresa vender el artículo que vende. Es decir, cuánto le costó la materia prima, la mano de obra, el traslado, etcétera. Todo eso se compone en el costo de ventas y ese costo de ventas se le resta a la venta para obtener el siguiente elemento que viene siendo la utilidad bruta. Aquí es la diferencia entre ventas y el costo de ventas, indicando si la empresa gana o ya desde ahí comienza a tener pérdidas. Los gastos de operación son gastos involucrados directamente en el funcionamiento de la empresa. Es el siguiente elemento. Estos gastos se le van a restar a la utilidad bruta y aquí entran todos los gastos por luz, agua, salarios, etc. El siguiente elemento es la utilidad sobre flujo, o mejor conocido como EBITDA. Aquí son las ganancias de la empresa sin tener en cuenta los gastos financieros, impuestos y otros gastos contables, que son elementos que más adelante se le van a ir restando para poder conocer la utilidad definitiva, o mejor conocida, la utilidad neta de la empresa. Continuamos con las depreciaciones y amortizaciones. Aquí son importes que disminuyen el valor contable de los bienes tangibles que se utilizan en la empresa para llevar a cabo sus operaciones. Por ejemplo, pueden ser los vehículos de transporte, la maquinaria, etc. Y otra utilidad que se muestra en el estado de resultados es la utilidad operativa. Esta nos indica si hubo una ganancia o una pérdida en la empresa en función de sus actividades productivas. Es decir, desde aquí también ya podemos ir determinando si tenemos una utilidad o una pérdida una vez de haberle restado lo que viene siendo el costo de ventas y todos los gastos operativos que tiene la organización. Gastos y productos financieros es el siguiente elemento del estado de resultados. Aquí entran todos los gastos o ingresos no relacionados directamente con la operación principal de la empresa, es decir, que son los gastos o los ingresos que percibe la empresa, punto y aparte de la operación que se dedica a realizar. Aquí se refiere normalmente a importes referentes a bancos, pagos de intereses, etc. El siguiente elemento que lo compone es la utilidad antes de impuestos. Aquí es la pérdida o la ganancia tras cubrir las obligaciones operacionales y financieras. Es decir, una vez que ya pagamos los gastos operativos y los gastos financieros, ya aquí podemos determinar la utilidad antes de impuestos. Aquí en los impuestos es el importe que paga la empresa al Estado según su desempeño. Es decir, son los impuestos que debe de declarar la empresa para el funcionamiento correcto pues, de la organización. Y ya por último llegamos a la utilidad neta, que esta refleja la ganancia o la pérdida definitiva que tuvo la organización tras haber realizado, o más bien de haber restado, su costo de venta, sus gastos operativos, sus gastos financieros y sus impuestos. Es decir, es la ganancia real que tiene la empresa una vez restado todos los gastos y todos los costos que conlleva pues la misma operación del negocio. Y bueno, pues ahora que ya conocemos un poco mejor los estados financieros y la definición de finanzas, ahora vamos a entrar al tema del video, que es el análisis financiero a través de las razones financieras. Comencemos primero qué es el análisis financiero. El análisis financiero es el estudio de la información financiera mediante la utilización de métodos y sobre todo razones financieras para el diagnóstico de la situación y rentabilidad financiera de una entidad, y así poder tomar decisiones adecuadas para el futuro funcionamiento pues, de la organización. Los métodos para el análisis financiero, los más conocidos son tres: el método horizontal, el método vertical y las razones financieras. En este video nos enfocaremos principalmente en razones financieras. En algún otro video veremos lo que viene siendo el análisis horizontal y el análisis vertical. Las razones financieras son indicadores utilizados para medir o cuantificar, comparar y analizar la situación y sobre todo la rentabilidad financiera de una empresa. Es decir, son indicadores que nos van a ayudar si vamos bien, si vamos mal, si hay algo que mejorar o si hay algo que estamos haciendo mal en cuanto al funcionamiento financiero de la empresa.
La clasificación de las razones financieras es la siguiente. Las primeras son las razones de liquidez. Es la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. En otras palabras, es la suficiencia de los recursos de la entidad para poder satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo. Otra clasificación de las razones financieras es la solvencia. Aquí medimos la capacidad de la entidad para poder cumplir sus obligaciones. En otras palabras, evalúa la estructura del capital. La siguiente clasificación es la rentabilidad. Aquí medimos el rendimiento o sobre todo el beneficio obtenido sobre la inversión, que este se puede medir sobre ingresos, activo y el capital. Y por último están las razones de mercado. Estas razones financieras se relacionan con el valor de mercado de la entidad. Aquí se necesita conocer lo que viene siendo el precio y el número de acciones que circulan dentro de la organización. Aquí lo vamos a relacionar con valor de mercado, valores contables y el precio de las acciones. Y bueno, para poder continuar con el ejercicio de las razones financieras, vamos a utilizar los estados financieros de Bartlett Company. En este caso, vamos a utilizar los del 2012 o los datos del 2012, tanto para el estado de resultados como para el balance general. La información que nos presentan los estados financieros para este ejercicio nos especifican que vienen presentadas en miles de dólares. Y bueno, una vez aclarado esto, podemos comenzar con el cálculo de nuestras razones financieras. Comenzaremos con las razones financieras de liquidez. Estas razones se componen por las que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar con la razón de capital de trabajo neto. Este nos representa el importe del activo circulante que quedaría en la caja si todo el pasivo a corto plazo fuera pagado y bajo el supuesto de que no hubiera pérdida o ganancia al convertir el activo circulante en efectivo. Eso se calcularía restándole a activos circulantes, restarle los pasivos circulantes, que estos datos los obtenemos del balance general. Entonces, una vez ubicados esos datos, lo que sería sustituirlos. Activos circulantes tiene un valor de 1223. Vamos a tomar estos valores tal como nos los presenta el estado financiero en este caso, que pues si es en miles de dólares o es como nos lo representa, es lo mismo, ya que pues las operaciones se realizan y nos van a dar el indicador. Entonces en este caso vamos a restarle a 1223, le vamos a restar 620, que es lo que compone el pasivo circulante, que en este caso la razón financiera se llama capital de trabajo neto. Y esto sería a 1223 menos 620. Y esto nos daría un total de 603 pesos. Y ahora, ¿qué nos representa este resultado? Nos dice que pues es el resultado obtenido después de aplicar la fórmula. Si este resultado es positivo, quiere decir que la empresa cuenta con los activos suficientes para poder cubrir las deudas a corto plazo. Y en la medida que el resultado positivo sea mayor, pues da un mejor indicador de que pues la empresa tiene un buen funcionamiento del activo circulante contra sus pasivos circulantes. La siguiente razón financiera es la de liquidez. Esta se calcula como activo circulante entre pasivo circulante. Si ponemos atención, son los mismos datos que en la razón anterior, solamente que aquí en lugar de restarlos, aquí se dividen. Esta razón nos representa la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pago en el corto plazo. En este caso vamos a utilizar la razón de liquidez. Esta es igual a 1223, que es el activo circulante, entre los 620. En este caso viene siendo el pasivo circulante. Y al hacer esa división nos da un total de 1.97. ¿Qué significa ese número? Nos dice que entre más alto sea el resultado, tendrá mayor capacidad la empresa para poder pagar sus obligaciones. En algunos autores y en algunos libros pues nos menciona que el nivel óptimo siempre debe de ser a 1, cercano a 1.5. Es el nivel que deben de mantener las empresas para tener una liquidez saludable o una liquidez positiva, podría decirse. La siguiente razón financiera dentro de las de liquidez, que es las que estamos viendo, es la de liquidez inmediata, o mejor conocida como prueba del ácido. Esta es una de las razones financieras más utilizadas por las organizaciones. Esta razón financiera nos representa la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo,
pero con la diferencia de que no necesitamos recurrir a la venta de los inventarios. Esto nos puede mostrar la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin tomar en cuenta los inventarios, ya que pues la mercancía o los inventarios pues no se pueden vender de manera inmediata o no se cuenta con una venta total del inventario una vez que sale pues de la producción. Entonces esta razón financiera nos ayuda a analizar un poco mejor esa capacidad que puede tener la empresa. Esta razón financiera se calcula dividiendo la resta de activo circulante menos inventarios entre el pasivo circulante, que pues en este caso sería de la siguiente manera. El activo circulante tiene un valor de 1223, le vamos a restar el valor de los inventarios, que son 289, y el resultado lo vamos a dividir entre 620. Y de esta manera calcularíamos nosotros nuestra prueba del ácido, que una vez realizada la resta nos quedaría como 934, y este dato es el que vamos a dividir entre 620. Y esto nos da un total de 1.50. Este resultado nos indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, pero sin necesidad de recurrir pues a lo que viene siendo la venta de sus inventarios. Yo cuento con 1.50 pesos para poder pagar cada peso que debo. Es decir, tengo 50 centavos de más para poder pagar cada peso que yo debo, hablando pues en lo que viene siendo el corto plazo. Y bueno, continuaremos ahora con las razones de solvencia. Aquí la primera razón que vamos a ver es la que se le conoce como índice de endeudamiento. Se calcula dividiendo el total de pasivos entre el total de activos. Mediante esta razón financiera vamos a conocer el porcentaje de mis activos que se obtuvieron con financiamiento y también el margen de seguridad para los acreedores a lo que viene siendo pues el largo plazo. Entonces vamos a necesitar analizar el total de pasivos y el total de activos, que siguen siendo datos que obtenemos en el balance general. Total de pasivos tiene un valor de 1643 y lo vamos a dividir entre el total de activos, que son 3597, y eso nos arroja un total de 45.6%. Es decir, que ese es el porcentaje que los activos se obtuvieron con financiamiento. La siguiente razón se le conoce como razón de cobertura de interés fijo. Aquí se evalúa el riesgo de los tenedores de una deuda en función del número de veces que ganaron interés en un periodo anual. Aquí vamos a utilizar datos que vamos a encontrar en el otro estado financiero que vamos a manejar, que es el estado de resultados. Para calcular esta razón financiera vamos a necesitar la utilidad antes de impuestos, y esa utilidad la vamos a dividir entre los intereses. Estos datos, como les dije, pues los calculamos o los obtenemos del estado de resultados. La utilidad antes de impuestos tiene un valor de 418 y los intereses tienen un valor de 93. Vamos a dividir esos datos. Al dividir esto, arroja como resultado 4.49. ¿Qué significa ese resultado o que salga 4.49? Aquí vamos a analizar la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a los intereses, es decir, cuál es la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir con los intereses que se le están generando en su ejercicio. Aquí se sugiere que un valor por lo menos del 3 o de 3.0, 3.5 es lo que debe de tener el resultado de esta razón, y es por lo menos ese valor, y lo más recomendable o lo más saludable es de que esté cercano a 5. En este caso podemos ver que la compañía que estamos utilizando para estas razones financieras cuenta con un 4.49, significa que pues anda saludable o anda aceptable en esta razón financiera. La siguiente razón financiera es la de apalancamiento. Esta nos representa la proporción de cada peso que debe la empresa que puede ser pagado con su capital contable, y también nos indica en el margen de seguridad pues de lo que viene siendo sus acreedores. Esta razón se calcula dividiendo el pasivo total entre el capital contable, pero en esta situación vamos a hacer una excepción. Si analizamos bien el estado de resultados, nos menciona en la parte de abajo, que es donde vienen los incisos,
que nos generan información que nos sirve para comprender la información que ya está plasmada previamente en el estado de resultados. En el inciso B nos dice que se tienen acciones comunes, es decir, la empresa cuenta con lo que viene siendo acciones comunes y acciones preferentes. ¿Cuál es la diferencia una de otra? Las acciones preferentes son aquellos accionistas que compran acciones de la empresa, pero son los que deben de recibir primero las utilidades o la ganancia por la acción que acaban de comprar. En pocas palabras, una acción preferente es: yo compro la acción de una empresa y por ser preferente a mí me deben de pagar primero una vez que se realiza o que se obtiene la utilidad de la empresa. Como su nombre lo dice, tiene la preferencia de que a los accionistas preferentes se les pague primero con las acciones preferentes. Esto pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas pues es eso, que recibes primero el pago por tus acciones que los demás accionistas, que pueden ser accionistas comunes. Pero si tienes una acción preferente, no tienes derecho a voto, no tienes derecho a, digamos, a opinar. Es decir, no cuentas con el derecho o con un control de poder decidir el rumbo de la organización, de poder aportar algo, de poder opinar. Solamente es: compro la acción y a mí me van a estar generando utilidades o me va a estar generando riqueza por haber comprado esa acción, a diferencia de las acciones comunes, que esas son las últimas que se pagan, ya que pues debe de pagarse primero a los accionistas preferentes, y una vez que se les paga a ellos, el restante o la utilidad que resta es lo que se le paga a los accionistas comunes. Una vez que queda aclarado eso, en el estado de resultados vemos que contamos con acciones comunes, que estas se ven mejor reflejadas en el balance general. En el balance general, en la parte de capital contable, tenemos una cuenta que se le llama acciones preferentes, que tiene un valor de 200 pesos, o bueno, $200,000, que es lo que maneja la compañía. Es decir, que el total de nuestro capital contable, que en este caso sería el total de patrimonio de los accionistas, no vamos a colocar 1954, es decir, solamente vamos a colocar el valor de lo que viene siendo el capital contable, pero sin las acciones preferentes. Entonces vamos a necesitar hacer una resta para poder aplicar el dato que necesitamos. Vamos a necesitar restarle a 1954 los 200 de las acciones preferentes, y eso nos daría un resultado de 1754. Entonces, para la razón financiera de apalancamiento, tendríamos que hacer la división de 1643, que es el total del pasivo, entre los 1754, que es el capital contable, una vez restado el valor de las acciones preferentes. Y al hacer esa división nos da un total de 0.93, que pues como dijimos, esta nos representa la proporción que de cada peso que debe la empresa, que se puede pagar con el capital contable. Es decir, que de cada peso que debemos, tenemos 93 centavos para poder pagarlo, tomando en cuenta que pues el dinero sale de lo que viene siendo el capital contable. Las siguientes razones financieras que vamos a ver son las de rentabilidad, que pues aquí prácticamente analizamos el margen o el porcentaje que tiene de rentabilidad alguna cuenta con respecto pues a alguna utilidad que se esté manejando, que por lo regular es sobre las ventas, y vamos utilizando las utilidades. La primera razón financiera de esta clasificación que vamos a utilizar es la de margen de utilidad bruta. El margen de utilidad bruta se calcula dividiendo la utilidad bruta entre las ventas y multiplicarlo por 100 para que nos arroje el porcentaje. Ambos datos los obtenemos del estado de resultados, y para poder calcular estos datos pues sería 986, que es el valor de nuestra utilidad bruta, entre el total de nuestras ventas, que viene siendo 3074, y hacemos la división 986 entre 3074 y nos da un total de 0.3207. Recordemos que esto lo debemos de multiplicar por 100 para que nos arroje el porcentaje, que es el valor definitivo de esta razón financiera, y al multiplicarlo por 100 nos da 32.07%, que ese sería el resultado de nuestra razón financiera de margen de utilidad bruta. La siguiente razón financiera es la de margen de utilidad operativa. En esta razón financiera vamos a necesitar dividir la utilidad operativa
entre las ventas y multiplicarlo por 100, que pues puede ser algo parecido a lo que vimos en la razón anterior, pero la única diferencia es de que no es la utilidad bruta, sino es la utilidad operativa. En este caso, el valor de nuestra utilidad operativa es de 418. Las ventas pues sigue teniendo el mismo valor. Esta razón es margen de utilidad operativa. Hacemos la división, 418 entre 3074, y nos da un total de 0.1359. Esto al multiplicarlo por 100 lo pasamos en porcentaje y nos da un total de 13.59%, que este sería pues el resultado de esta razón financiera. La siguiente razón financiera es la de margen de utilidad neta. Como su nombre lo dice, ahora vamos a utilizar la utilidad neta. En este caso, el valor de nuestra utilidad neta es de 221, y para calcular esta razón financiera es utilidad neta entre ventas y multiplicarlo por 100. En este caso, al hacer esta división nos da un total de 0.0718, y luego multiplicarlo por 100 nos da un total de 7.18%, que ese sería el resultado para esta utilidad, margen de utilidad neta. Esta razón financiera refleja la rentabilidad con base a lo que vienen siendo los activos de la organización. La siguiente razón financiera que vamos a analizar dentro de esta clasificación es el rendimiento sobre los activos, o mejor conocido como ROA. Se calcula dividiendo la utilidad neta entre el total de los activos y multiplicarlo por 100. Esta razón financiera refleja la rentabilidad que tiene la empresa con base a lo que viene siendo sus activos. En este caso vamos a dividir 221, que es la utilidad neta, entre 3.597, que viene representando el total de nuestros activos, y eso nos da un resultado de 0.0614, que al multiplicarlo por 100 se convierte en 6.14%, que ese es el porcentaje de la rentabilidad con base a los activos que tiene la organización que estamos analizando para estas razones financieras. La siguiente razón financiera es el rendimiento sobre el capital, o mejor conocido como ROE. Esta razón financiera se calcula dividiendo la utilidad neta entre el capital contable, que aquí aplicaría lo mismo que hicimos en la razón financiera anterior, que al capital contable le restábamos el total de acciones preferentes, que era 200, y el resultado era el que vamos a utilizar como capital contable. Esta razón financiera nos muestra la utilidad después de impuestos por cada dólar invertido por los accionistas de la empresa. Aquí refleja la utilidad obtenida por el capital, es decir, la utilidad que se obtiene analizando o utilizando solamente lo que viene siendo el capital contable de la organización. En este caso vamos a utilizar 221, que es la utilidad neta, y lo vamos a dividir entre 1754, que recordemos que este número se obtiene de restarle a 1954, que es el total de capital contable, restarle lo que viene siendo el valor de las acciones preferentes, que son 200. El resultado es este. Una vez que tenemos esos datos, hacemos la división para poder calcular nuestra razón financiera de ROE, que en este caso el resultado nos da 0.1259, y a multiplicarlo por 100 nos da un total de 12.59%, que como les dije, esto refleja la utilidad obtenida por el capital. La siguiente razón financiera que vamos a analizar es la de utilidades por acción. Esta se calcula dividiendo la utilidad neta entre el número de acciones en circulación. Nos representa las ganancias a disposición de los dueños de acciones comunes, es decir, refleja la rentabilidad que deja cada acción de la empresa. En pocas palabras, vamos a seguir utilizando la misma utilidad neta, pero ahora vamos a necesitar un dato que no viene representado tal cual en el estado financiero del estado de resultados o en el balance general. Para obtener cuántas acciones comunes hay en circulación o existen en circulación de esta empresa, vamos a analizar la información que nos muestran por debajo de los estados financieros. Analizamos bien, en el estado de resultados nos dice en el inciso B que para el 2012 se cuenta con 76
76.262 acciones en circulación, que ese dato es el que vamos a utilizar nosotros para poder resolver esta razón financiera. Entonces, para este caso vamos a necesitar utilizar la utilidad neta tal cual como nos la arroja el estado financiero del estado de resultados. Es decir, no vamos a colocar 221, vamos a necesitar colocar los miles de dólares que representa esa cantidad. Es decir, nosotros tenemos 221, en realidad son 221,000. Esta es la cantidad que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque a nosotros dividirlo entre el número de acciones comunes que hay en circulación, vamos a necesitar el valor real, la utilidad neta. Es decir, no podemos colocar 221 porque eso nos está mostrando la compañía como información pero resumida. Es decir, no fue lo que realmente se ganó, sino lo que realmente se ganó fue esta cantidad. Entonces, esta cantidad es la que vamos a dividir entre los 76.262 acciones que están en circulación en este momento. Entonces sería 221,000 entre 76.262, 2.89. Es decir, que cada acción genera una utilidad de 2.89 pesos. O en pocas palabras, este número es la rentabilidad que deja cada acción con respecto pues a lo que genera la empresa. Las siguientes razones financieras que vamos a analizar son las razones de actividad. Estas tal cual no tienen alguna definición o algún significado. Simplemente pues nos ayudan a medir la actividad que tiene la empresa referente a las cuentas que vamos a ir utilizando para la elaboración de cada una de ellas. Con la que vamos a comenzar es con la razón financiera llamada rotación de cuentas por pagar. Esta se calcula dividiendo lo que viene siendo las compras entre las cuentas por pagar. Las compras no es un dato que nos arrojen los estados financieros que estamos analizando en este caso. Poder utilizar ese dato, vamos a utilizar el 70% de nuestro costo de venta. Es decir, el costo de venta que tiene un valor de 2.088 lo vamos a multiplicar por el 70% y lo vamos a dividir entre las cuentas por pagar. Esta razón financiera mide la velocidad con la que la entidad paga a sus proveedores y pues es el número de veces que se paga la cuenta de proveedores en el periodo que se está mostrando el estado financiero, que en este caso pues es de un año. Entonces, la razón es rotación de cuentas por pagar. Dijimos que era el 70% de 2.088 entre el total de cuentas por pagar, que tiene un valor de 382. Eso nos da un resultado de 3.82. Significa que la empresa tuvo 3.82 veces que pagar la cuenta de proveedores en un año. Es decir, que esa fue la velocidad con la que la entidad pagó a sus proveedores en el año que estamos analizando para este ejercicio. Continuamos con la razón de periodo promedio de pago. Esta razón nos muestra el tiempo promedio que se necesita para que la empresa pueda pagar sus compras a crédito. Para calcular esta razón financiera vamos a necesitar dividir el número de días que tiene un año, que son 365, entre el resultado de la razón financiera anterior, que es la de rotación de cuentas por pagar, que en este caso nos quedaría de la siguiente manera: 365 entre 3.82, que fue lo que nos arrojó la razón financiera anterior, y eso nos da un resultado de 95.54. ¿Esto qué nos representa? El resultado para esta razón financiera van a ser días, es decir, que la empresa se tarda 95.54, si lo redondeamos a 96, es 96 días, es el tiempo promedio que se necesita para que la empresa pueda pagar sus compras que realiza a crédito. La siguiente razón financiera que vamos a analizar es la de rotación de activos fijos. Esta se calcula dividiendo las ventas entre el total de activos fijos. Aquí nos muestra el grado de eficiencia en el uso de la inversión en activos fijos para poder generar ingresos, es decir, las ventas. Vamos a obtener el número de veces que rotaron los activos en un año. Entonces, rotación de activos fijos es ventas, que son 3.074, entre el total de activos fijos, que son 2.374. Y eso nos da un total de 1.29, que este sería la rotación de activos fijos, es decir, el número de veces que rotaron los activos en un año, que es el periodo que estamos manejando para este ejercicio.
La siguiente es la de rotación de activos, pero ahora vamos a enfocarnos sobre los activos totales. Se llama rotación de activos totales. Este se calcula de la siguiente manera. Vamos a dividir las ventas entre activos totales. Aquí nos va a mostrar el grado de eficiencia en el uso de la inversión en activos totales para generar ingresos y ventas. En la razón anterior era solamente con los activos fijos y aquí vamos a enfocarnos con los activos totales. Para el cálculo necesitamos el total de ventas, que en este caso son los 3.074, y lo vamos a dividir entre activos totales, que son 3.597, y eso nos da un total de 0.85, que ese sería el resultado para esta razón financiera de rotación de activos totales. La siguiente razón financiera que analizaremos es la de rotación de inventarios. Esta se calcula dividiendo el costo de ventas entre el inventario. Aquí vamos a analizar la medida de la actividad o la liquidez del inventario para evitar que la empresa tenga exceso de mercancía en inventarios y los esté vendiendo con lentitud. Es decir, vamos a analizar qué tantas veces rota su inventario en el año. Para esto vamos a necesitar el costo de ventas, que son 2.088, entre el número o el total de inventarios, que en este caso serían 289. Al dividir esos números nos da un total de 7.22. Y como ya lo dije al inicio, con este indicador nosotros podemos saber cuántas veces se vendió el inventario en un año, que en este caso sería 7.22 veces. De la mano con la razón financiera anterior sigue la de periodo promedio de inventarios, que aquí nos va a mostrar el tiempo promedio que necesita la empresa para poder vender su inventario. La razón financiera se calcula dividiendo el número de días que tiene el año, que en este caso siguen siendo 365, entre la rotación de inventarios, que es la razón financiera que hicimos anteriormente. Los datos serían 365 entre 7.22, que es el resultado de la razón financiera de rotación de inventarios, y eso nos da un total de 50.55, que, como lo dijimos, aquí nos muestra el tiempo promedio que la empresa necesita para poder vender su inventario. Es decir, que el resultado vienen siendo días. Necesita 50.55 días aproximadamente para que la empresa pueda vender su inventario. La siguiente razón financiera que analizaremos es la rotación de cartera. Esta se calcula dividiendo las ventas entre cuentas por cobrar. Esta razón financiera mide la eficiencia de la cobranza a los clientes y sobre todo la liquidez de la cartera que tiene la empresa. Para esta razón financiera vamos a necesitar las ventas y las cuentas por cobrar. Las ventas tienen un valor de 3.074. Las cuentas por cobrar tiene un total de 503. Al dividir eso, vamos a obtener como resultado 6.1, que es el resultado que nos arroja esta razón financiera. De igual manera, la siguiente razón financiera va de la mano con la anterior, que es la de periodo promedio de cobro. Esta razón financiera se calcula dividiendo 365, que es el número de días que tiene un año, entre la rotación de la cartera, que es la razón financiera que hicimos anterior. Esta nos muestra el tiempo promedio que necesita la empresa para cobrar las ventas a crédito. Es decir, sería 365 entre 6.11, que es el resultado de la razón financiera anterior. Y eso nos da un total de 59.73 días. Recordemos que cuando hablamos de periodo, las razones financieras tienen un resultado en días. Es por eso que esta razón pues nos da en días. Y ya por último vamos a ver las razones financieras que entran en la clasificación de mercado. En estas razones financieras solamente vamos a ver dos. La primera es la de relación precio-ganancia. Es decir, aquí vamos a ver la medida de la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada dólar de las ganancias de una empresa. Esta razón se calcula dividiendo el precio de mercado por acción común entre ganancias por acción, que aquí nos encontramos con otro dato que no vamos a encontrar en los estados financieros. Para este caso vamos a utilizar que el precio de mercado por acción común para esta compañía que estamos analizando será de 32.25. Una vez teniendo ese dato de 32.25, que es el precio por acción, es decir, cada acción tiene un precio de 32.25 dólares, vamos a utilizar ese dato para poder resolver las siguientes dos razones financieras. La primera, dijimos que era relación precio-ganancia, que esta se calcula dividiendo el precio de mercado por acción común entre las ganancias por acción. En este caso vamos a utilizar el precio de mercado por acción común, que es de 32.25, y lo vamos a dividir entre las ganancias por acción, que es 2.90, que si se dan cuenta, este dato
lo encontramos en el estado financiero de estado de resultados. En la parte inferior viene ganancias por acción y viene el valor de 2.90. O igual puede ser la razón financiera de utilidades por acción que hicimos previamente nosotros, solamente que aquí dejamos como 2.89 y en el ejercicio o en la imagen que estamos analizando nos lo redondean a 2.90, pero de donde obtengamos el valor pues es lo mismo, ¿ok? Entonces sería entre 2.90 y al hacer esa división nos da un total de 11.12, que en este caso sería que el precio de la acción equivale a 11.12 veces la ganancia de la acción, es decir, tienes una ganancia de 11.12 veces comparándola con el precio que se está manejando en el mercado por la acción común de esta compañía. La última razón financiera que veremos es la de razón mercado libro, que se representa de esta manera. Esta razón financiera se calcula dividiendo el precio de mercado por acción común, que son los 32.25 dólares que tenemos, entre el valor en libros por acción común. En otras palabras, esta razón financiera proporciona una evaluación de cómo los inversionistas ven el rendimiento de la empresa. En este caso, para calcular el valor en libros por acción común, vamos a necesitar del capital contable y del número de acciones que se están manejando en el ejercicio. En este caso, vamos a necesitar el valor contable como lo hemos estado manejando, restándole el valor de acciones preferentes. Entonces, nuestro capital contable, dijimos valor en libros, lo va a componer el capital contable entre el número de acciones. Cuando manejamos el número de acciones, el dato lo tenemos que colocar tal cual, es decir, lo vamos a multiplicar por 1000 y en lugar de ser 1754 pasa a ser 1.754.000, ¿ok? Entonces hacemos esa división y nos da un total de 23. Este es el dato que vamos a colocar aquí. Este es el valor en libros por acción común. En la parte de arriba vamos a colocar el precio de mercado por acción común, que son los 32.25 dólares. Al hacer esta división obtenemos un resultado de 1.40. Es decir que el precio de la acción equivale a 1.40 veces el valor en libros de la misma acción. Y bueno, hasta aquí terminaremos este video. En el siguiente hablaré acerca del método horizontal y del método vertical, que también son análisis financieros que utilizan las empresas para determinar si van bien o si van mal en cuanto al manejo de sus finanzas y sobre todo al manejo de la compañía. Así que no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún contenido. No olvides revisar los videos anteriores que tengo en el canal por si alguno te sirve. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos hasta la próxima.